¿Sentís que tu salario no alcanza? ¿Crees que hay derechos laborales que están siendo atacados, como el derecho a la huelga o a la jubilación? ¿Crees que el desfinanciamiento educativo está influyendo en tu día a día en las escuelas? Bueno, hoy justamente vamos a ver cómo estas problemáticas tienen relación con el momento de votar para elegir a nuestros representantes, nuestros y nuestras representantes, en el gobierno provincial y en el gobierno nacional. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Este es nuestro episodio número 22 y hoy vamos a hablar de las elecciones provinciales y nacionales y su relación con la realidad educativa a nivel provincial y a nivel nacional. Justamente el próximo domingo, 26 de octubre, tendremos elecciones a nivel nacional, provincial y departamental en algunos municipios de la provincia de Mendoza. Y para arrancar este programa, vamos a ver un videíto que hemos sacado de Sitio Andino, en el cual se explica brevemente algunas cosas puntuales que tenemos que saber al momento de ir a votar en estas próximas elecciones. Con estas dos boletas, los mendocinos tendremos que ir a votar el próximo 26 de octubre. Y sí, por partida doble, elegiremos cargos nacionales y provinciales con el sistema de boleta única con doble urna. Al llegar a la escuela, la autoridad de mesa te va a pedir el DNI y te va a entregar dos boletas y una virome. Una boleta es para cargos nacionales y la otra para cargos provinciales y en algunos casos municipales. La boleta nacional, con dorso celeste, permite elegir diputados nacionales por Mendoza. Cada boleta muestra el partido, el logo, los candidatos y un casillero en blanco para marcar. La boleta provincial y municipal tiene dorso verde. Ahí se elegirán senadores y diputados. Además, en algunos departamentos se elegirán concejales, mientras que en otros los concejales se elegirán en febrero del 2026. Cada elector podrá marcar lista completa o una sola opción por categoría. Si se marcan dos o se deja una categoría sin marcar, ese voto se considera nulo o en blanco solo en esta categoría. En caso de equivocación, se puede pedir una nueva boleta a la autoridad de mesa. Con las boletas completas se ingresa al cuarto oscuro o biombo. Luego se deben doblar por la mitad, siguiendo lo que indica el dorso. Las boletas se colocan directamente en la urna sin sobres. La boleta con franja celeste va a la urna nacional y la boleta con franja verde va a la urna provincial. Al finalizar, la autoridad de mesa te entrega el troquel que certifica que la persona ya votó. Si tenés alguna duda sobre el proceso electoral, La boleta única papel o querés conocer las últimas novedades, ingresá a sitioandino.com, donde vas a encontrar toda la información actualizada. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta en relación a este video que acabamos de ver. Una de las cosas más importantes justamente es que debuta, digamos, a nivel nacional la boleta única, que ahora en el caso de la provincia de Mendoza ya se venía utilizando. Y bueno, a tener en cuenta que hay 12 departamentos de la provincia en los cuales se va a votar ahora este domingo 26 de octubre y hay 6 departamentos que van a tener su elección particular en febrero del próximo año. ¿Cuáles son los departamentos que sí votan ahora y que hay que tener en cuenta al momento de ir a votar para poder elegir también a concejales, además de legisladores a nivel provincial y a nivel nacional? Los departamentos que votan ahora son Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Martín, Lavalle, Junín, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe. Así que eso ya podemos tenerlo en cuenta. A nivel provincial se eligen senadores y diputados, los mismos cargos también a nivel nacional, pero a nivel nacional hay que tener en cuenta que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado Nacional. Bueno, ya dicho estas cuestiones más técnicas relacionadas a las elecciones, que de paso algunas recomendaciones, vamos a dejarles algunos sitios de interés relacionados al tema de las elecciones en la descripción del video de este programa. Y así como hicimos en su momento en el programa en el que hablamos sobre las elecciones del SUTE, que les recomendábamos como algo fundamental el tratar de conocer a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel departamental en los casos que corresponda, la importancia de conocer cuáles son las listas que se presentan, quiénes son sus candidatos, cuáles son sus propuestas, qué han hecho estas personas si previamente han ocupado cargos legislativos o cargos de gobierno, o sea, qué han hecho previo a estas elecciones, como algo fundamental.
¿no? Si queremos ejercer, digamos, la democracia como tal y participar en ella, bueno, es fundamental al momento de emitir un voto saber a quién vamos a votar, ¿sí? Y en este programa justamente vamos a ver dos cuestiones básicas. Una va a ser, por un lado, el tema de la evolución salarial, puntualmente de trabajadores de la educación en los últimos años. Y vamos a ver algunos números en relación a la inversión en educación también en los últimos años. Vamos a comenzar viendo estos números a nivel provincial y posteriormente a nivel nacional. Lo que viene ahora va a ser bastante visual, así que si por una de esas están escuchando y no viendo, les recomiendo que esta parte o todo lo que viene a continuación lo puedan ver porque vamos a tener muchas diapositivas con tablas, con gráficos y que, bueno, más allá de que yo lo voy a ir relatando, pero es mejor que lo puedan ver también, ¿no? Antes de pasar al primer gráfico que vamos a ver, me resulta interesante pensar que muchas veces he escuchado en escuelas y hablando con colegas este discurso de, bueno, no importa quién gobierne, ¿no? Siempre hemos estado mal, que un poco va de la mano de no importa quién gobierne, yo tengo que salir a laburar igual, ¿no? Que por supuesto que sí, por supuesto que cuando uno es parte de la clase, una es parte de la clase trabajadora, sí, gobierne quien gobierne, vas a tener que salir a trabajar igual. El tema es que los gobiernos provinciales y nacionales, seamos empleados públicos o no, trabajemos en el sector privado, siempre con sus medidas afectan el contexto en el que trabajamos. Entonces, por más que siempre tengamos que trabajar, porque somos parte de la clase trabajadora y no vivimos ni de rentas, ni de regalías, ni cosas por el estilo, sino de un sueldo o de nuestras ganancias con el trabajo que hacemos, siempre es mejor trabajar en un mejor contexto que trabajar en un peor contexto. Entonces vamos a ver si efectivamente siempre hemos estado tan mal o igual de mal, ¿no? A lo largo de los últimos años. Y vamos a empezar por la realidad provincial. Vamos a ver algunas placas que las he sacado de un organismo que se llama, una organización, perdón, que se llama CISME, Centro de Investigación Social de Mendoza, que en su momento estoy hablando de hace 2-3 años atrás, publicaba muchos informes relacionados a el sector público a nivel provincial, en la provincia de Mendoza. Los pueden seguir en sus redes sociales, se los vamos a etiquetar cuando hagamos la publicación en Instagram de este programa. Y tenía informes realmente muy interesantes. Y vamos a comenzar con este, para poder ir viendo cómo han evolucionado los salarios en la provincia de Mendoza, los salarios docentes, durante los últimos años. Empecemos con esta primera placa. Si nos fijamos acá, tenemos cómo ha variado el salario docente en distintos cargos, y esto es interesante. En este caso, desde el año 2015 hasta el año 2019. Para ir entrando en contexto, año 2015, último gobierno de Paco Pérez, último gobierno peronista acá en la provincia, y a partir de ahí tenemos, hasta la fecha, 10 años de gobiernos radicales. En estos primeros años, del 2016 al 2019, fue el primer gobierno de Alfredo Cornejo, ¿no? Y fíjense, entre 2015 hasta 2019, este primer periodo radical en la provincia, de los últimos 10 años, ¿no? Fíjense la caída sostenida que tenemos en 4 cargos dentro del sistema educativo distinto. Cargo de maestra de grado, cargo de maestra de grado con 10 años de antigüedad, cargo de directora de primaria, de celador y de profesor de secundaria con 24 horas cátedra. Recordemos que el cargo en la provincia de Mendoza, para quienes trabajan en el nivel secundario, es de 18 horas cátedra. O sea que acá estamos hablando de un docente con más horas de un cargo, ¿no? Y fíjense que en los 4 casos tenemos una caída, ¿no? En el caso de la maestra de grado es de un 15%, en el caso del celador también 15%, 15,9%, casi 18% en directora de primaria y más, casi 26% en profesores de nivel secundario con 24 horas cátedra, ¿no? Como para ya ir mostrando algunos números. Vamos a la placa que sigue. Acá ya podemos ver en términos reales cómo cayeron los salarios, o sea, en números,
pero tomando en cuenta la caída del salario del 2015 al 2022. Entonces lo que podemos ver es que la caída después del 2019 continúa, ¿no? En este caso, fíjense, también tenemos 3 cargos distintos, una maestra de jardín, profesora de 15 horas cátedra, con 15 horas cátedra a nivel secundario, y una directora de primaria. Fíjense, por ejemplo, el caso de la directora de primaria, que para el año 2015 tenía un sueldo de 169.000 pesos y para el año 2022, mejor dicho, perdón, para el 2022 estaba ganando 90.000 pesos. Y en ese momento, si hubiera tenido que equiparar su salario a lo que ganaba en 2015, tendría que haber ganado 169.000 pesos, ¿no? Entonces ahí podemos ver la caída, y en este caso estamos hablando de uno de los puestos más importantes en una escuela, ¿no? Pero también en profesora de secundaria, en maestra de jardín, también tenemos una caída. Si esto lo llevamos a porcentajes, podemos ver que entre 2015 y 2022, una maestra de jardín, una profesora de 15 con 15 horas a nivel secundario y una directora de primaria, ambos tuvieron una pérdida, o sea, estos 3 cargos tuvieron una pérdida de más de 46% de su salario en esos 7-8 años. Continuamos. Bueno, acá no vemos solamente lo que son los salarios, sino también cómo han caído ciertos sectores en cuanto a la inversión del Estado provincial. Y podemos ver que en el sector de educación es del 43% la caída entre 2015 y 2022. Pero tengamos en cuenta que también cayó en esos años la inversión en seguridad y en salud, en más de un 30% cada una. Ahora, fíjense este dato, ¿no? Este fue de otro informe también del CISME, del Centro de Investigación Social de Mendoza, en el que se podía ver cuántos años de salario tenía que destinar un docente, en este caso una maestra de grado con 10 años de antigüedad, para llegar a poder comprarse su vivienda, ¿no? Bueno, fíjense, para el año 2015, una maestra con 10 años necesitaba destinar 18 años de su salario completo, de su cargo completo, para poder acceder a la vivienda, ¿no? Ya estamos hablando de que no es un buen número, o no un número ideal, tener que destinar 18 años de tu sueldo completo para poder acceder a una vivienda. Ahora, fíjense, ese número pasa al 2018 a casi 25 años y al 2022 a más de 54 años. O sea, para el 2022, una docente con 10 años de antigüedad, o sea que ya venía trabajando, tenía que destinar 54 años de su sueldo para poder llegar a comprarse su vivienda. O sea que no se le va a comprar a los 80 años, prácticamente, dependiendo de a qué edad, perdón, empezó a dar clases, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Porque siempre tenemos que ver los salarios, los comparamos, o sea, cuando hablamos de salario, tenemos que ver en relación a qué los comparamos, ¿no? Bueno, creo que un buen parámetro es cuánto tiempo o cuántos años de nuestro salario tenemos que destinar para poder acceder a la vivienda. Que estamos hablando de un derecho básico, no estamos hablando acá de cuántos años necesitamos para comprarnos una mansión con piscina. No, 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 una casa. Simple, sencillo. Ahora, el tema es que hasta acá tenemos la caída salarial hasta el año 2022. No puedo encontrar de este mismo centro de investigación o de otras fuentes, o mejor dicho, de esta fuente particular, cuál ha sido la caída de los últimos 3 años, ¿no? Del 2023 a esta parte. Pero sí, hace poco encontré esta tabla en base a datos del INDEC, ¿no? Y del Ministerio de Capital Humano, en relación a cómo han caído o cómo han evolucionado en realidad los salarios docentes a nivel nacional en todas las provincias desde el 2023, desde junio de 2023, estamos hablando de los últimos meses de Alberto Fernández, a junio de 2025, o sea, a un año y medio de gobierno de Javier Milei, a nivel nacional, ¿no? Y fíjense que podemos ver en esta tabla que en todas las provincias,
excepto Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco y Santa Cruz, en todas las provincias ha habido una caída de salario de junio de 2023 a junio de 2025. Y digo, bueno, sabiendo que los salarios cayeron en Mendoza hasta el 2022, los salarios docentes, podríamos fijarnos qué pasó en estos últimos 2 años, ¿no? Como para hacer la seguidilla. Y efectivamente la situación sigue en la misma, ¿no? En estos últimos 2 años hemos perdido 9,5% de nuestro salario. O sea que podemos ver que hay una caída constante desde el 2015 de los salarios docentes en la provincia de Mendoza. Es más, si quieren para repasar lo que fueron las últimas paritarias provinciales en la provincia de Mendoza, así están actualmente los pisos de antigüedad hoy en la provincia, ¿no? Docentes de hasta 11 años de antigüedad, para el mes de septiembre cobraron 690.000 pesos y serán unos 19.000 pesos más para noviembre de este año. Y docentes con más de 30 años, 742.000 pesos en septiembre de 2025, que serán también unos 15.000 pesos más, 757.000 para noviembre de este año, ¿no? Esta es la realidad provincial hoy en los docentes de la provincia. Y a esto hay que sumarle también el ítem aula, que es un monto pequeño, y también el ítem arraigo en los montos que corresponda y en los casos que correspondan, ¿no? Pero lo que uno tiene de base salarial hoy por hoy es esto, ¿no? Bien, y a partir de ahí, dijimos que a nivel provincial venimos viendo una caída sostenida en los salarios docentes. Y yo he preparado esta placa en la que vamos a ver varias cuestiones. Quizás va a ser la placa más compleja, una de las más complejas de este episodio. Tenemos por un lado este gráfico que es de la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un estudio que se hizo en el un informe del 2024. Voy a intentar dejarles el link a este informe en la descripción del video. Pero fíjense que lo que podemos ver acá es la caída constante de los salarios a nivel nacional, salarios docentes a nivel nacional, desde 2015 a 2024. ¿Sí? O sea que podemos ver que no es una cuestión solamente de la provincia de Mendoza, sino que viene una caída sostenida. Estamos hablando año 2015, último gobierno de Cristina Fernández, después tenemos el gobierno de Macri hasta el 2019, de Alberto hasta el 2023 y de Javier Milei hasta, bueno, acá hasta la línea sigue hasta septiembre de 2024, sabemos que él continúa siendo presidente. Pero vamos a aprovechar este gráfico que tenemos acá para compararlo con lo que es la estructura salarial docente a nivel provincial. Y esta caída, que si bien acá es nacional, ya vimos con todos los gráficos anteriores que también se da lo mismo a nivel provincial. Porque hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Y cuando hablamos de pensar en a quién votamos, no hay que pensar solamente en los números del salario propiamente o los porcentajes de si cayó o subió, sino también en cómo se compone ese salario que venimos cobrando, ¿no? Fíjense lo siguiente, para el año 2015-2016 teníamos, bueno, para el 2015 en realidad, teníamos una estructura salarial a nivel provincial que era bastante simple dentro de todo. Teníamos estos ítems, fíjense que acá van a ver que hay distintas líneas, ¿sí? Que acompañan a este gráfico con su línea de tiempo. Tenemos por un lado esta primera fila en la que tenemos lo que sería la base salarial que viene desde hace una década y de más atrás también probablemente. Voy a hablar de, esto lo he hecho a propósito, ¿no? Porque es cuando yo comencé mi carrera como docente, que fue en el año 2016, ¿no? Para el 2016, cualquier docente sabía que cobraba la base de asignación de la clase como ítems en blanco o remunerativos, asignación de la clase, estado docente, radio, presentismo, que está atado obviamente a las asistencias, y antigüedad para aquellos que tenían más de 2 años de antigüedad, ¿no? Estos ítems los cobraban todos los docentes, básicamente, y se les sumaban estos que he puesto entre paréntesis y hay más, ¿no? Como lo son la zona, que depende de la ubicación de la escuela, que no todas las escuelas tienen zona,
Tenemos el ítem albergue para aquellas escuelas que funcionan como albergue, el ítem frontera, que no lo he puesto acá, para las escuelas de frontera en la provincia de Mendoza, salario familiar para aquellos que tienen hijos y por lo tanto se les paga por esos hijos que tienen como trabajadores eh, registrados, ¿no? Entonces todos estos ítems se cobraban hasta el 2015, o sea, del 2015 se siguen cobrando ahora, ¿no? Pero si uno viaja al 2015, estos ítems se podían percibir. Van a ver que están con un color medio rojizo porque son ítems que los pagaba, o que los paga en realidad la provincia de Mendoza, el gobierno provincial y no el gobierno nacional. Y teníamos también el FONID, ¿no? Para el año 2015, este ítem que viene de la lucha de la carpa blanca, finales de los años 90, donde, bueno, se logra que el gobierno nacional en ese momento empieza a pagarle este ítem a los docentes de todo el país, ¿sí? Pero es un ítem que lo paga el Estado nacional, no el provincial. Y que, dependiendo de la provincia, solía significar entre un 10% y un 30% del salario. Bueno, hasta este momento era todo bastante sencillo, ¿no? Si se quiere. Pero llega 2016. Comienza esta última etapa de gobiernos radicales en la provincia de Mendoza. Y en el primer año de gobierno de Alfredo Cornejo se impulsa y se termina aprobando el ítem aula, ¿sí? Este ítem que en aquel momento significaba un 10% del salario docente en la provincia de Mendoza y que tiene la particularidad de estar atado a la asistencia. Recordemos, yo lo he puesto acá subrayado, igual que el presentismo, ¿no? Por estar atado a la asistencia. Y uno dice, bueno, pero ya teníamos un ítem que era atado a la asistencia, que es el presentismo. Bueno, nos agregaron uno más, no solo atado a la asistencia, que esto ya lo hemos explicado en otro programa, el formato del ítem aula, sino también que imposibilita, no imposibilita, pero sí ataca la posibilidad de que uno pueda hacer paro, ¿no? Porque con solo un día de paro se descuenta este ítem aula desde que se implementa. Entonces, bueno, ya a partir del 2016, Mendoza es pionera en esto de los ítems atados a la asistencia. Pero digamos que hasta el año 2020, nada va a cambiar en la estructura, o no van a haber grandes cambios en la estructura salarial. De hecho, en algún momento en estos años había un ítem que se llamaba la cláusula gatillo, que cuando había algún desfasaje entre lo que se acordaba en una paritaria y el aumento de la inflación, bueno, con esta cláusula gatillo se pagaba por planilla suplementaria un monto extra, ¿no? Para hacer esa compensación. Pero bueno, digamos que por fuera de esto, ese era el salario docente. Hasta ahí, de hecho, en esa época tenían mucho peso ítems como la antigüedad, como la zona, o como trabajar en escuela albergue, por ejemplo. Todos estos ítems hacían una diferencia en el salario, ¿no? Lo que no hacía diferencia, por ejemplo, era tener doble cargo, porque si uno trabajaba doble cargo, en vez de cobrar el doble, que sería lo lógico, cobraba un 50% más aproximadamente. Pero, digamos que para el que tenía un cargo, bueno, tener antigüedad, tener zona, le hacía una diferencia a nivel provincial. ¿Qué sucede en el 2020? Bueno, ocurre algo, ¿no? A nivel internacional, que es la pandemia, ¿no? Y que la pandemia tuvo una particularidad en la provincia de Mendoza, y es que, como claramente se dijo que no trabajábamos los docentes, ¿no? Estábamos, si bien no es de ahí el dicho, no es de ese año, pero ya empieza un poco la idea esta del docente panza arriba en el 2020. Recordemos, ¿no? Teniendo que acomodarnos a trabajar desde lo tecnológico, siendo que la mayoría de los docentes no teníamos ni idea cómo hacerlo en ese momento, recibiendo mensajes en cualquier horario, porque muchas veces los chicos no tenían internet o los padres trabajaban, llegaban tarde, y te escribían a la hora que podían. Bueno, era todo un tema. Tener que acostumbrarnos a trabajar con las computadoras, que por ahí para muchos no era algo habitual. Y en medio de todo eso, fue un año en el que no tuvimos aumentos. Los empleados públicos a nivel nacional, a nivel provincial, no tuvieron aumentos y fueron la única provincia que no tuvo aumentos
que sus empleados públicos, incluyéndonos a los docentes, no tuvimos aumentos en el 2020. ¿Y esto a qué llevó? A que en el año 2021 había que compensar. De hecho, la deuda de ese año, hoy por hoy está judicializada. Esto llevado a cabo, ¿no?, en su momento por el SUTE. Entonces, claro, para el 2021 había que compensar. Bueno, ¿qué pasó en el 2021? Acá para mí empiezan los grandes problemas, ¿no? En el 2020 con que no tuvimos aumento. Y es que en el 2021 se empieza a pagar un ítem que se llamaba ítem paritaria. Este ítem era un monto no remunerativo o en negro que se paga durante todo el 2021. Y ahí ya comienza este problema, ¿no? El tema de los montos que se pagan de manera remunerativa y no remunerativa. Y que aquellos que se pagan de manera no remunerativa implica que no tienen un impacto en la jubilación, en la obra social. Entonces, ya ahí tenemos un primer problema. Y este desfasaje de no haber cobrado, o sea, no haber tenido aumentos durante el 2020, porque en el 2021 sí volvimos a tener aumentos en las paritarias y a la parte remunerativa, hace que en el 2022 los pisos, o sea, el salario provincial queda muy desfasado del salario nacional, que se fijaba en las paritarias nacionales. Tal es así que en el 2022 el gobierno de Mendoza impulsa la creación del ítem cláusula de garantía. Esta cláusula, que hacía, pagaba una diferencia entre el monto que uno cobraba de manera remunerativa, sumado a este ítem paritaria, y lo que hacía falta para llegar al piso nacional. Pero este ítem que pagaba esa diferencia no contemplaba aquellas diferencias que habían entre medio. Porque sí, el docente que recién iniciaba no llegaba al piso nacional, pero el docente que tenía 10 años de antigüedad tampoco llegaba. Y con esta cláusula de garantía, que comienza en ese momento, que todavía se sigue pagando, se pagaba la diferencia, pero a todos se los equiparaba a ese piso nacional. Entonces tenías que tener muchos años de antigüedad para superar ese piso. Y eso empezó a ser un desfasaje en el tema de las antigüedades. Ya desde ahí, la antigüedad nunca volvió a tener el valor que tenía años atrás. A esto tenemos que sumarle que para el año 2023, último año a nivel nacional del gobierno de Alberto Fernández, acá ya en la provincia estábamos con el gobierno de Rodolfo Suárez, pero seguimos en la línea radical. Hay dos cuestiones que se van a implementar a nivel nacional. Por un lado, el hecho de que se empieza a pagar un ítem que se llama ítem de compensación salarial docente, que implicaba que en aquellas provincias que no pudieran llegar al salario mínimo nacional, el Estado Nacional le iba a pagar, además del FONID, un monto extra para que si los gobiernos provinciales no podían pagar esa diferencia, pudieran pagarla. Con lo cual, en el bono de sueldo uno tenía el ítem cláusula de garantía provincial y después cláusula de garantía nacional. Bueno, un lío importante, pero al menos se podía llegar a ese piso fijado a nivel nacional, ¿no? Y no solo se implementó esto, sino que se implementó esto al doble cargo. Entonces, el Estado Nacional no se comprometía solamente a que vos llegaras al piso nacional, sino al doble cargo a nivel nacional si tenías doble cargo. Y ya desde este momento, ahí sí comienza a convenir trabajar doble cargo, porque si tenías doble cargo, te pagaban el doble. Que uno dice, y sí, obvio, pero bueno, no era tan obvio en la provincia de Mendoza, que por suerte desde ese momento se ha mantenido esto del doble cargo, doble sueldo, pero todos los años anteriores no funcionaba así. Y hay que recordar que el gobierno nacional pagaba esta cláusula de garantía nacional al doble cargo, pero al doble cargo teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso del nivel secundario, docentes con 15 horas, con cargos de 15 horas cátedra, no de 18, como es en la provincia de Mendoza. En Mendoza trabajamos más horas por cargo en el nivel secundario y en el nivel primario.
Pero ¿qué pasa? Llega el 2024, ya estamos acá, asume Javier Milei, y vamos a tener un doble golpe a partir de esto. Que es, por un lado, que se deja de pagar el FONID, que por ley nos corresponde, pero como era una ley que se renovaba por decreto, dijeron, bueno, no renovamos más y no se los pagamos más. Algunas provincias se pudieron hacer cargo de esto, como el caso de la provincia de Mendoza, y otras no. En las que no se pudieron hacer cargo, los docentes pasaron a ganar menos. Porque si ganaban tanta plata y le sacás un pedacito, bueno, y la provincia no se puede hacer cargo de eso que le está sacando, ganas menos. En la provincia de Mendoza se pudieron hacer cargo, pero ¿cuál es el problema? Que al hacerse cargo de un ítem a nivel nacional, tenés menos fondos a nivel provincial para poder, no sé, ofrecer mejores aumentos, ¿no? Lo cual es un problema. También es un problema que se congelaron básicamente las paritarias nacionales. Entonces, el piso nacional al cual nos podíamos enganchar o sobre el cual se podía pelear aumentos desde las provincias quedó totalmente atrasado, ¿no? Y se dejó de pagar este ítem de compensación salarial que lo pagaba el Estado Nacional. Vuelvo un poquito atrás porque entre principios y mitades del 2023 se empieza a pagar a nivel provincial, no es que se empiece a pagar, sino que esta cláusula de garantía provincial que existía para equiparar al piso nacional, como hacía desfasajes con el tema de la antigüedad, que dijeron, bueno, vamos a hacer varios pisos mínimos a nivel provincial, por antigüedad, ¿no? Que son los que vimos recién en la diapositiva anterior, pero que claramente no hacen una gran diferencia porque un docente que, no sé, recién empieza y un docente que tiene 17 años de antigüedad, la diferencia de sueldos entre uno y otro es de 10.000 pesos, básicamente. Entonces, a pesar de que existen estos pisos provinciales, por antigüedad, no hacen una gran diferencia como sí pasaba antiguamente, ¿no? Y a esto, bueno, hay que sumarle que después de que se congelan y se dejan de pagar estos ítems a nivel nacional, para el 2025, a partir de una ley aprobada por unanimidad en el Congreso Provincial, que esto no fue por paritarias, comienza la era de los ítems, de los incentivos docentes, como el ítem arraigo, como el ítem por carreras estratégicas, como el ítem por especialización, como el ítem de incentivo a la carrera docente, todos los cuales ya los hemos explicado. El más importante de esto, que es el ítem arraigo, atado al presentismo, tercer ítem atado al presentismo, que hemos tenido en esta última gestión de 10 años, y que han hecho un desguace en cuanto a la posibilidad de entender el bono de sueldo, a la posibilidad de una lucha docente unificada en la provincia, porque aquellos docentes que lo cobran, si bien no llegan ni a la canasta básica total, pero bueno, cobran más que aquellos que no. Entonces, ahora, fíjense lo loco de esto, ¿no? Viendo acá la diapositiva, cómo pasamos además de la caída a nivel nacional de los salarios, de la caída a nivel provincial de los salarios, que no solamente hemos tenido una caída, sino que hemos tenido una complejización en cuanto al bono de sueldo de 10 años a esta parte, que es terrible. Una complejización, ítems no remunerativos, pérdida de ítems a nivel nacional, creación de ítems atados a la asistencia, que esto surge en la provincia de Mendoza, pero muchas provincias después copiaron esto. Hoy por hoy tenemos más de 10, creo que son más de 9 provincias que tienen ítems atados al presentismo. Y lo cual hace a una caída en la calidad de trabajo docente y que sin duda alguna influye en la calidad educativa del sistema educativo en general. Entonces, bueno, me parece que viendo esto, no sé si estamos en condiciones de decir que
la realidad hoy 2025 es la misma que la de hace 10 años, ¿no? Y esto no significa que hace 10 años estábamos genial, pero hace 10 años al menos era muy, primero, estábamos menos peor en cuanto a los números, pero al mismo tiempo estábamos con un salario más sencillo de entender. Así que bueno, a ver, que sí podemos reconocer de hace 10 años atrás como una desventaja importante, el tema de el doble cargo que no se pagaba como doble cargo, ¿no? Que se pagaba como un 50% más. Pero también es un hecho que 10 años atrás habían algunos docentes que podían trabajar con un solo cargo, sobre todo cuando iban acumulando antigüedad. Y hoy por hoy tenemos una ley que nos habilita en la provincia de Mendoza a tener prácticamente 3 cargos para poder llegar a fin de mes, y esto lo dice la propia ley, que es uno de sus objetivos, que podamos llegar a fin de mes casi con 3 cargos, ¿no? Entonces, bueno, para tener en cuenta esta involución en cuanto al número de los salarios docentes y a la complejidad, ¿no? Sobre todo en la provincia de Mendoza. Bien, pero ahora pasemos a números nacionales. Lo que tenemos acá es la evolución en cuanto a la inversión educativa a nivel nacional, tomando en cuenta en números celestes los aportes provinciales y en números naranjas los aportes nacionales, en relación con el Producto Bruto Interno, ¿no? Podemos ver que para el año 1980, últimos años de la última dictadura militar, no se llegaba, por ejemplo, al 3% del PBI, sumando los aportes nacionales y provinciales, y que hay una subida constante hasta el 2015, último gobierno de Cristina Fernández, en el que se pudo llegar por primera vez y única vez, porque después vemos que tenemos una caída, se pudo llegar al 6% del PBI, ¿no? Sumando los aportes nacionales y provinciales. Cosas a tener en cuenta con esto, por ejemplo, que para el año 2005 tuvimos la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, que implicaba, por ejemplo, el objetivo de llegar a ese 6% de PBI, sumando los aportes nacionales y provinciales, y que a partir de esa ley tenemos una subida constante en inversión educativa, tanto a nivel provincial como estatal, hasta el 2015, y de ahí en adelante una caída sostenida del 2015 hasta esta parte, ¿no? Caída que coincide con la caída de los salarios. Recién dijimos que los salarios vienen cayendo del 2015 en adelante a nivel educativo, ¿no? Y también la inversión a nivel educativa viene cayendo. Ahora, fíjense lo siguiente. Cuando estos números los pasamos no solamente en relación con el PBI, sino también en relación con los niveles de inflación, fíjense que la inversión entre 1980, estamos hablando de, en todo este lapso, última dictadura, gobierno de Alfonsín y gobierno de Menem, y gobierno de la Rúa, hasta el 2003, casi que no tenemos una gran variación en términos reales de lo que se invertía en educación. Sin embargo, a partir del 2004 y 2005, con la Ley de Financiamiento Educativo, hay una subida importante en términos reales de lo que se invertía en educación hasta 2015, ¿no? Que de 2015 en adelante tenemos una caída. Algo a tener en cuenta, que me parece interesante cuando pensamos en los salarios docentes y en la inversión en educación, tiene que ver también con qué se espera de los docentes, ¿no? De los docentes, de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y es que entre el 2003 y 2015, estamos hablando de los 12 años de gobiernos kirchneristas, ininterrumpidos, ¿no? Porque después tenemos también el gobierno de Alberto Fernández entre 2019 y 2023, o 2020 y 2023. En esos 12 años hubo una idea de gobierno de apostar a la inclusión, ¿no? De apostar a la inclusión, de traer más gente al sistema educativo. En esta época, por ejemplo, aumenta la obligatoriedad en el nivel secundario, hasta los 17 años, con lo cual implica que más gente se sumaba al nivel secundario. Una época en la cual se apunta a los programas socioeducativos como el Plan Fines para que personas puedan terminar sus estudios primarios y secundarios.
como el plan Conectar a Igualdad con la entrega de computadoras, la creación del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, que durante algunos años permitía la posibilidad de poder capacitarse en servicio, ¿no? Con lo importante que es eso, teniendo en cuenta que hoy por hoy, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, se promueve el capacitarte en tus días libres, con alguna que otra capacitación paga, pero no es parte, digamos, de tu salario, sino que vos tenés que destinar tu tiempo libre a la capacitación. En esta época, en estos años de subida, ¿no? En la inversión educativa, tenemos también, por ejemplo, que se comienza a pagar la asignación universal por hijo. Se entiende que si se quería meter a más gente en el sistema, bueno, hacían falta apoyos, porque lo que pasaba antiguamente era que, bueno, si más gente no entraba o no se quedaba, no permanecía en el nivel secundario, era porque, bueno, los que no tenían las posibilidades, porque tenían que trabajar, porque tenían que sobrevivir antes que estudiar, y bueno, elegían sobrevivir antes que estudiar, ¿no? Además de que en esta época comienza también este rol estatal y esta idea del docente como garante de derechos, ¿no? Esta idea de si hay un estudiante que no está viniendo, vamos a buscarlo, vamos a ver qué pasa, y no solamente dejemos que se vaya porque porque no pudo seguirle el ritmo. ¿Y esto qué implicó? Implicó que el docente, que hasta antes de este periodo se formaba específicamente para dar una materia, por ejemplo, a nivel secundario, bueno, ahora tenía tareas extras. Tenía que empezar a aprender a usar computadoras, tenía que estar atento a cuestiones de los chicos porque tenía que empezar a activar protocolos, por ejemplo, y a tomar en cuenta otras realidades de los estudiantes que quizás antes, bueno, no era una obligación o no era lo más importante en el rol docente. Entonces empezamos a tener más tareas como docentes en esta época, que en mi punto de vista no son tareas, no sé, malas o perjudiciales, al contrario, yo creo que está bueno tener en cuenta el contexto de los estudiantes y actuar en consecuencias, pero no hay que olvidar que, bueno, si uno va a tener en cuenta que tenés tareas extras como docente, se te debería pagar en relación a ello, ¿no? Pensemos esta época también, tenemos la creación de muchas universidades nacionales, una fuerte inversión en la educación técnica. Pero bueno, está esta cuestión, digo para agregar unos datos más, pero está esta cuestión de, bueno, vas a tener tareas extras como docentes que van por fuera de la capacitación en el saber para el que te has preparado para enseñar. Eso debería ir acompañado de, para que funcione, ¿no? Debería ir acompañado de mejoras salariales y de mejoras estructurales. Bueno, un poco desde lo estructural se acompañó, y desde lo salarial también. ¿Por qué? Porque vemos que entre el año 2005 y el año 2015 acá, tenemos un aumento en los salarios docentes, ¿no? 2015, recordemos acá, se promulga la Ley de Financiamiento Educativo y tenemos 10 años constantes de subida en los salarios docentes, de un 35% aproximadamente. Entonces uno dice, bueno, si me vas a dar tareas nuevas, pero me vas a acompañar con una suba en el salario, digamos que se puede intentar acompañar ese proceso, ¿no? Por supuesto, vuelvo a repetir, si me baso específicamente en la provincia de Mendoza, recordemos que para este año doble cargo no era doble sueldo, y para aquellos docentes que no les alcanzaba con un salario para vivir y tenían que trabajar doble cargo, no les convenía del todo, pero así también, bueno, en esta época habían docentes que podían vivir todavía con un cargo, y muchos docentes hoy tienen ese recuerdo, ¿no? Sin embargo, del 2015 a esta parte han caído los salarios y de hecho fíjense que hoy por hoy los salarios, o para el año 2024, estaban más abajo que en el 2015, del 2005. O sea, hoy tenemos salarios más bajos a nivel nacional, salarios docentes, con 10 años de antigüedad, que hace 20 años. Ahora, ¿cuál es el tema?
todas estas tareas nuevas docentes que se intentaron promover en estos años, en base a en base a esta idea de sistema más inclusivo, no se dejaron, por más que los salarios han caído. Entonces, hoy por hoy tenemos salarios que vienen cayendo hace 10 años, pero nosotros estamos con todas estas nuevas actividades docentes que se intentaron llevar adelante en este periodo. Y a eso podemos sumarle que puntualmente en la provincia de Mendoza, y estaría bueno que si nos ve alguien de otras provincias pueda decir qué onda respecto a esto, que tenemos un enorme aumento en la cantidad de tareas burocráticas, de informes, de proyectos, de carga de notas, de carga de asistencias, de todas estas cuestiones que no hacen específicamente la tarea pedagógica y para la cual tampoco nos pagan. Porque de última, si quieren que nos dediquemos también a la parte burocrática, perfecto, páguenos horas para eso. Yo no digo que, no sé, que no sirva, que no sirvan los números, las estadísticas, perfecto. Si me das el tiempo para eso. Porque si son todas tareas extras, aparte de lo que yo ya tengo que hacer como docente, ¿en qué momento lo hago? ¿No? Sumémosle a esto también cuestiones como que se está hablando fuertemente de la posibilidad de que pasadas las próximas elecciones se va a intentar llevar adelante una reforma previsional, o sea, en los sistemas jubilatorios. Y el sistema docente es uno de los que caería en la bolsa, ¿no? O sea, en vez de mejorar las jubilaciones para el resto de la población, la idea sería, no, que todos tengamos una jubilación pésima, ¿no? Entonces, no solo tenemos estas nuevas tareas que hacen a un sistema más inclusivo, tenemos nuevas tareas que hacen a la parte burocrática, sino que también ahora la idea es que trabajemos todavía más tiempo, ¿no? Lo cual, sin duda alguna, lo que va a mejorar esto en calidad educativa, no sea una idea. Yo creo que son todas cosas que hay que tenerlas en cuenta al momento de votar, ¿no? Y ojo, yo no estoy diciendo con esto, bueno, entonces el kirchnerismo es lo mejor del mundo, porque después el kirchnerismo también estuvo en el 2000, del 2020 al 2023, que no fueron años buenos para nada. Pero digo, claramente, esta etapa, 2005-2015, véanlo como quieran, o es menos peor o es mejor que la etapa 2015-2024. Y lo que sí podemos ver de diferencia entre estas dos etapas es que en esta primera hubo un Estado medianamente comprometido con, si nos basamos específicamente en el sistema educativo, con mejorar ciertas condiciones. Y en estos últimos 10 años no hemos tenido gobiernos igual de comprometidos. Entonces, a mí me gustaría algo que sea todavía mejor que esto. Todavía mucho mejor que esto. Porque hay muchas críticas que se le pueden hacer a este intento de inclusión masiva. Pero creo que hay muchas cosas de esta que preferiría tenerlas a no tenerlas, ¿no? Entonces, yo quiero más, pero más partiendo de esta base, ¿no? Más partiendo de esta base de financiamiento, de caída de los salarios, de aumento de tareas burocráticas. Creo que hay varias cuestiones ahí para tener en cuenta. Si lo llevamos también a la parte universitaria, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, algo que no dije anteriormente y que también está bueno tenerlo en cuenta, es separar en qué cosas invierte cada tipo de estado, ¿no? El estado provincial o los estados provinciales están a cargo mayoritariamente de los niveles educativos, inicial, primario y secundario, y también del sistema educativo superior no universitario, como los institutos de educación superior. Mientras que el Estado Nacional está a cargo de casi todo lo que es el nivel universitario, el nivel, el sistema científico, pero también el nivel, por ejemplo, de las escuelas técnicas, ¿no? Además de, por ejemplo, estos ítems que pagaba el gobierno nacional a docentes de todo el país. Entonces, si nos vamos al nivel universitario, vemos que estamos un poco en la misma. Si nos fijamos en los últimos 3 años y teniendo en cuenta lo que se ha propuesto en el presupuesto 2026, hay una caída del 33% en el presupuesto universitario.
y una caída del 29% en los salarios docentes universitarios, de noviembre de 2023, cuando asume Milei, a agosto de 2025. Y fíjense algo interesante, esto no lo tengo acá en este gráfico, pero lo he visto, y es que, por ejemplo, a los docentes universitarios en particular, que no es lo mismo que los docentes de la DGE, por ejemplo, se les reclamaba mucho el tema de, ustedes no hicieron paro con Alberto Fernández. Sin embargo, los docentes universitarios, con Alberto Fernández, siendo el gobierno que fue, llegaban a la canasta básica total con su salario. Y del 2023 a esta parte no han vuelto a llegar a la canasta básica total, ¿no? Fíjense que eso es algo que los docentes de nivel secundario siempre pedimos, poder llegar a la canasta básica total, los docentes de la DGE, ¿no? De secundario, primario. Bueno, los docentes universitarios podían llegar, ahora no pueden, ¿no? Entonces, claro, por algo no hacían tantos paros. Y de hecho, hicieron paros con los que lograron alguna mejora como para por lo menos llegar a la canasta básica total, ¿no? Que esto, por ejemplo, pasó también con los residentes en el Garraham, que es una de las luchas que se han dado en estos últimos años, que también llegaban a la canasta básica total y ahora no llegan. Por supuesto que si me preguntás, deberíamos llegar mucho más que la canasta básica total, porque la canasta básica total es para decir, bueno, no estoy tan mal, pero no es que te permite, no sé, tener un nivel mínimo de ahorro, ¿no? Así que bueno, hay varias cuestiones ahí a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de salarios a nivel nacional, no es lo mismo en todas las provincias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el mapa de la izquierda con el nivel de salario en términos numéricos, ¿pero? Porque muchas veces aparecen los rankings de qué provincias ganan más, ganan menos. Y en cuanto a números, podemos ver que, por ejemplo, La Pampa, para diciembre de 2024, era la provincia con el salario más alto en términos numéricos. Fíjense que las provincias más con el color más oscuro en el mapa son las provincias con el salario más alto, con el color más claro son las que tienen el salario más bajo. Fíjense cómo estaba Mendoza, qué clarita Mendoza, en diciembre de 2024. Ahora, si lo llevamos a qué valor tiene ese salario docente en relación a la canasta básica total de cada provincia, podemos ver, por ejemplo, que ahí la provincia a la que mejor le va, o le iba en diciembre de 2024 en relación a la canasta básica total, era Santiago del Estero, ¿no? Y Mendoza, en este caso, está todavía más clarita que en el mapa anterior, ¿no? Como para tener en cuenta estas comparaciones entre salarios provinciales. Otras cuestiones a tener en cuenta son, por ejemplo, cuando hablamos de llegar a la canasta básica total, es, bueno, ¿cómo se conforma esta canasta básica total? Porque la conformación actual de la canasta implica que destinamos un 11% de nuestro salario a vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. No sé qué persona o qué docente hoy por hoy puede decir que con su salario, con un cargo, puede cubrir el 11%, o mejor dicho, que con su salario solamente se le va el 11% en alquiler, agua, electricidad y otros combustibles. Me parece un montón. Los datos anteriores eran del sitio chequeado.com, esos mapas son interactivos. Voy a intentar dejarles el enlace en la descripción del video. Pero podemos ver también, por ejemplo, estos son algunos datos de un informe de CIPEC del 2025, que también se los voy a compartir. Y fíjense algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, acá es lo que les decía, 11 provincias de distinto color político, importante saber esto, incorporaron pagos adicionales asociados a la asistencia. Mendoza, pionera en esto, y en Mendoza lograron bajar el ausentismo docente entre 2018, entre un 18% y un 20%. Sin embargo, uno puede hacerse la pregunta, bueno, se bajó ese nivel de ausentismo, ¿a qué costo? ¿No? Porque si tenemos hoy por hoy a docentes trabajando enfermos, porque no quieren sufrir estos descuentos, ¿para qué nos sirve? ¿No? ¿Es para estar solamente en el aula o para...? Digo, porque cuando se habla de la calidad educativa, ¿de qué hablamos si tenemos a docentes trabajando enfermos? ¿Qué tipo de servicios están intentando ofrecer, ¿no? O están pudiendo ofrecer.
Em, pero tenemos también otros datos, como por ejemplo este de que entre 2004 y 2024 aumentó la cantidad de docentes que tienen más de una ocupación. O sea que tenemos docentes dedicándose a otras cosas que no son la docencia. Con lo importante que podría ser, o que sería en realidad, que pudiéramos tener a los docentes dedicados exclusivamente a la docencia. Pero si un docente no puede llegar a fin de mes, y fíjense que ahí podemos ver una diferencia, porque dijimos que hasta el 2023 aproximadamente no convenía tener, por ejemplo, en la provincia, más de un cargo, ¿no? Entonces, en esas épocas, y por ahí lo normal era tener un cargo, y si no te alcanzaba, bueno, tener otra ocupación, porque no convenía tener doble cargo. Hoy por hoy, quizás hay docentes que tienen doble cargo y no otra ocupación, pero ya en el doble cargo estás perdiendo calidad educativa, porque estás teniendo docentes con menos tiempo para capacitarse, para corregir, para armar clases. Entonces hay varias cuestiones ahí a tener en cuenta en los últimos años. Otra interesante es esta siguiente, fíjense. Según datos de 2023 de los datos de Aprender 2023, solo el 34% de los docentes realizó formaciones prolongadas de posgrado, como postítulos, diplomaturas, especializaciones, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con que si cada vez tenés que dedicarle más tiempo o a otro trabajo o a más cargos, incluso aunque las capacitaciones fueran gratuitas y uno las quisiera hacer, no alcanza el tiempo físico para hacerlas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en calidad educativa, y bueno, ¿de qué calidad hablamos si cada vez un docente tiene que trabajar más horas para llegar a fin de mes y tiene menos tiempo para capacitarse? Y todo esto tenemos que pensarlo al momento de ir a votar y de pensar, bueno, ¿a quiénes vamos a votar? ¿Qué ideas tienen las personas que vamos a votar relacionadas a todo esto? ¿No? Y en relación a esto, vamos a este último gráfico. Este gráfico tiene la evolución salarial entre el año 1935 y el año 2013, tomando en cuenta el conjunto de la economía, ¿no? O sea, acá podemos tomar en cuenta a los salarios de todos los trabajadores del país y se hace un promedio nacional, ¿no? Pero fíjense lo interesante es esto. Año 1935 hasta 1944, estamos hablando acá de la década infame con dictaduras militares, hasta lo que sería el primer gobierno de Perón, ahí prácticamente no se mueve el salario, ¿no? Del primer gobierno de Perón en adelante, hasta el año 1974, último gobierno de Perón, tenemos una subida constante de los salarios, que va a tener una leve caída hasta el año 2000, hasta el año 1976, pero que se mantiene todavía alto en relación a los 30 años previos, ¿no? Una subida constante en los salarios, y en esta época, lo interesante es que tenemos por un lado gobiernos de distintos partidos políticos, peronistas, radicales, distintas dictaduras militares, pero tenemos gobiernos con una idea de país relativamente similar. Eran gobiernos nacionalistas, eran gobiernos que apostaban al desarrollo, a la producción, a la industria. Cuando hablamos de apostar a la industria, podemos pensar también en apostar a tener sectores donde se pague bien, se les pague bien a los trabajadores, donde sea posible luchar por salarios más altos. Se apostaba a la ciencia, se apostaba a la escuela técnica, a que más gente pudiera acceder a las universidades, a terminar en esta primera parte, por lo menos en algunos años, de poder hacer que más gente se acercara al nivel secundario, no todavía hasta los 17 años, eso vino mucho después, pero se intentó que más gente se pudiera acercar al nivel secundario, construcción de escuelas, de universidades,
Es en esta época, en estos 60 años, donde se crean organismos como el CONICET, por ejemplo, como el INTA. Entonces podemos ver una misma línea ideológica, un mismo modelo de país, un modelo de país que apostaba a la industrialización, pero también un país donde crecían los salarios. Y un país donde también, para estos últimos años, había una clase obrera muy combativa. Está bien que también tuvimos el problema en estos años de las organizaciones armadas, de estos últimos años de los 70, pero que para cuando comienza la última dictadura militar, prácticamente se había desarmado esa lucha armada, ¿no? Piensen, por ejemplo, que en el año 1971 se crea el SUTE, que tenemos en estos años el Mendozazo, en la provincia de Mendoza, donde maestras salen a luchar por los aumentos en las tarifas, sobre todo en la tarifa de luz, ¿no? Piensen que las maestras mendocinas en estos años llegaron a hacer 4 meses de paro indeterminado, que hoy parece una palabra prohibida, ¿no? En la provincia de Mendoza. Está bien, ¿no? No vamos a negar que son otras las épocas, pero hicieron 4 meses de paro indeterminado en medio de una dictadura, que está bien, no fue la última dictadura, pero no una dictadura militar. Y hoy nos da un poco de flojera pensar en hacer 2 días de paro, ¿no? Pero quiero decir, teníamos un modelo de país con gobiernos de distinto color político, con todas las críticas que se le puedan hacer a todos los gobiernos que pasaron por estos 30 años, pero para la clase trabajadora, íbamos en aumento, ¿no? En cuanto a nuestros salarios. Piensen que para esta época los niveles de pobreza estaban en menos de un 5%, teniendo en cuenta que la pobreza no se medía igual que ahora, pero para la época eran niveles bajísimos, que teníamos casi un 80% de trabajadores registrados. Hoy parece una locura pensar que el 80% de los trabajadores tenga un mínimo de sus derechos laborales garantizados. Bueno, en esta época se podía lograr. Pero no solo habían gobiernos con una cierta idea de modelo de país, sino que también había una clase trabajadora combativa, que luchaba por sus derechos. Y fue una época de fuerte inversión en el sistema educativo, porque hay que decir que a partir de que comienza a gobernarnos la última dictadura militar, de ahí en adelante, fíjense que los salarios vienen en caída. Nunca nos hemos vuelto a recuperar a nivel salarial y a nivel nacional, nunca nos hemos vuelto a recuperar de esta época. De hecho, fíjense acá, año 2013 dijimos que de ahí en adelante, 2013, crece un poquito más el salario a nivel docente, ¿no? Y después vuelve a caer. O sea que del 74 en adelante, y sobre todo viene la caída enorme que hay del 76 para abajo, ya de esa caída subimos y bajamos más, subimos y bajamos más, subimos y bajamos más. Y ese viene siendo el relato. Gobiernos que vienen, que dicen que hay que ajustar, entonces cae el salario, después recuperamos un poquito, pero otro gobierno viene y dice que hay que ajustar, entonces bajamos el salario, y recuperamos un poquito, pero viene otro gobierno que dice que hay que ajustar y bajamos el salario, y así venimos, desde hace 50 años a esta parte. Y de hace 50 años a esta parte, prácticamente no hemos tenido intenciones, quizás algo del kirchnerismo, pero no mucho, en cuanto a la posibilidad de un país industrializado. Piensen que, por ejemplo, entre el 74, o sea, en la última dictadura militar, se termina de pasar lo que era el mantenimiento de las escuelas primarias del Estado Nacional a las provincias, lo cual hace que aquellas provincias que no tenían la posibilidad de mantener un sistema educativo, como sí lo podían hacer con los aportes nacionales, bueno, no van a ofrecer el mismo sistema educativo o la misma calidad educativa que aquellas provincias que tienen más recursos. En los 90 con Menem se hace el traspaso a nivel nacional del nivel secundario y superior no universitario a las provincias también. Entonces, ya la nación empieza a deslindarse de la creación de escuelas, del pago de los salarios, de
el mantenimiento de las escuelas, y queda todo, bueno, a la disposición de las provincias y a los recursos que tengan las provincias. Antes de eso, otro modelo de país, estaba la idea de un Estado nacional presente en la educación. Entonces, hay varias cuestiones que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar que vamos a votar en relación a la educación. ¿Qué nos proponen? ¿Qué nos proponen en relación a esto? Porque uno puede decir, bueno, está bien, nos ofrecen ganar 3 millones de pesos a los docentes. ¿Vamos a solucionar el sistema educativo solo con eso? Sin acompañar la realidad de los estudiantes, las infraestructuras o el modelo de país en el que va a estar ese sistema educativo. Obviamente sí, preferiría ganar los 3 millones de pesos, pero digo, eso tiene que ir acompañado o tiene que ir a la par de un modelo educativo y un modelo de país que acompañe a ese sistema educativo. No puede ser algo separado. Entonces, bueno, hay mucha tela para cortar en esto. No les voy a decir a quién votar porque es complicado. Yo tengo mis ideas, ustedes tendrán las suyas. Pero sí, tengamos en cuenta esto. No es lo mismo ser docente hoy que hace 10 años. No es lo mismo ser docente hoy que en los 70. Piensen también que en esta época habían planes, por ejemplo, para fines de los 70, había muchos planes de vivienda también, ¿no? Piensen, por ejemplo, que para los años 90, entre la última dictadura y los años 90, con Menem, se terminan de desarmar todo el sistema de ferrocarriles que teníamos a nivel nacional, lo cual hizo, por ejemplo, que desaparecieran muchos pueblos. ¿Por qué digo cosas como esta? ¿No? Porque cuando pensamos en un modelo de país en el cual solamente el mercado es el que tiene que decidir qué es lo que es deseable y lo que no, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cosas. ¿Qué va a pasar con las escuelas rurales si no hay un Estado que esté presente? ¿Qué va a pasar con esos chicos que no tienen una familia acomodada y tienen que trabajar o tienen que cuidar a los hermanos? ¿Qué va a pasar con ellos si no hay un Estado que esté ahí para intervenir? ¿Y qué va a pasar con nosotros, nosotras como docentes y trabajadoras de la educación en general, si no tenemos un Estado que nos acompañe al momento de todas las tareas que tenemos que hacer, las de siempre, de enseñar temas, de corregir, de armar clases, con las de estos últimos 20 años, las relacionadas a la inclusión y las relacionadas a la parte burocrática? Bueno, hay muchas cosas que plantearnos, no siempre la realidad del país fue la misma, no siempre la realidad docente fue la misma. Creo que podemos todavía pensar en un modelo de país mejor que lo que hemos tenido hasta ahora, pero no me pueden decir que siempre ha sido lo mismo, porque efectivamente no ha sido lo mismo. Hay algunas cosas, no todas, algunas cosas del pasado que podemos tomar y muchas cosas a mejorar. Pero tenemos que tener en cuenta de dónde venimos y cosas que se han hecho bien antes y cosas que se han hecho mal, para tratar de las que se han hecho mal, que no se vuelvan a repetir, y de las que se han hecho bien, y bueno, si las podemos traer de vuelta, mejor. Así que, así como hicimos la vez pasada con las elecciones de SUTE, volvemos a lo mismo. Informémonos, pensemos quiénes se presentan, qué nos proponen en relación a la educación, qué han hecho cuando ya han estado. No podemos pedirle mucho a los chicos, a nuestros chicos, nuestras chicas, estudiantes, si nosotros no estamos interesados en esto. O sea, creo que hoy por hoy es inconcebible pensar en docentes que no estén informados de estas cosas. Por supuesto que el tiempo no nos sobra, en eso soy muy claro, o sea, soy muy consciente, quiero decir, pero hay que hacer un esfuerzo en estas cosas. Votamos 2 veces, o sea, una vez cada 2 años. En algún momento tenemos que interesarnos en la realidad. Por más que no nos convenza lo que haya, no importa. Pero tener docentes hoy diciendo que ha sido siempre lo mismo, es un montón. Eso habla de desinformación y si nosotros queremos que nuestros estudiantes estén informados, tenemos que dar el ejemplo. Así que les invito a eso. No nos queda más nada, creo.
No, hemos visto todo, así que si llegaron hasta acá, si les gusta el contenido que hacemos, les pedimos que nos dejen un me gusta, comentarios, si les gustó este programa, envíenselo a personas que sepan, que crean que les pueda servir, que les pueda gustar. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa. Y si quieren también apoyarnos de otra manera y hacer que sigamos creciendo en este canal, vean el próximo videito que viene a continuación, donde van a tener una manera de poder ayudarnos si quieren y si tienen ganas, ¿sí? Así que nos vemos en... Ah, no. Antes de nos vemos. Luego de ver este programa, va a venir un programa en el que vamos a contar con un candidato y una candidata docentes que se presentan a las próximas elecciones. Así que atentis a lo que se viene esta semana. Nos vemos en la próxima. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Venimos con una gran novedad. Tenemos cuenta de cafecito. ¿Para qué nos sirve? Cafecito es una plataforma a través de la cual pueden colaborar con nosotros y con este espacio para seguir creciendo. Bien, y es algo muy sencillo. Solamente tienen que ir a nuestro perfil, en la parte del link que dice cafecito, hacen clic allí y ya los lleva directamente con las instrucciones de qué hacer. Muy, muy fácil. Y desde ya les agradecemos mucho por ser parte de esta comunidad. Cada día somos más docentes, familias que visitan este perfil y que utilizan los recursos que les damos, además de ver la programación y opinar sobre educación. Así que muchas gracias por eso y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Adiós.